Hubo una promoción. Se confundió el cuadro con el hielo. Yo pensé que era muy técnico. Entonces yo ahí le dejé yo que eran dos. Y yo dije, bueno, yo te pongo eso. Hago algo si es que hay esa vuelta. Una cosa. No, es que la idea que estaba mal explicado porque la idea era cortar, rendir toda la bola. Esta cancha el tema es que sí, esa medida que acá algo. O esta, acá al lado. Sí. No, la otra, ¿sabes qué podemos hacer también de diario? Dame una bola. Hacemos un álbum como pero más un álbum y que tenga de última. Si había algún resumen de ese partido, ¿no? Es que me parece que había escrito Nacho algún resumen de ese partido de ellos en la final. Me preguntaron lo que hicieron los goles. Por eso también yo ahí pensé, no sé si hay. Es que había, la idea es que había resumen de los partidos, pero después como lo que nos pasó fue que hubo una de las ligas que se definió por escritorio, entonces dejamos tipo como, pues no había nada para poner, entonces se había decidido bajar pero estaba escrito el resumen del partido. Es poner ese resumen, de última, en un resumen y ponemos en la otra, podemos hacer para que sea más piola, digo. Podemos hacer un álbum, en un lado el resumen, en el otro lado un par de figuritas de las caras, o unas figuritas en conjunto. Vamos ver algo de ese estilo. Lo que ustedes. Ponés un álbum, pero que tenga de última el resumen ese del partido en uno y en el lado, y en el otro las figuritas. Como el de Tita Páez. De ellos. Claro. ¿Viste qué copado? Pero me parece que había. Me parece que había. Pareja está bien. Si hay resumen, ¿qué hacemos esto? Si hay resumen, les busco el resumen y lo pongo en un diario y le pongo unas figuritas como para bailar. Si no hay resumen, si no lo encuentro, hacemos algo en directo. Con usted de pareja y si hay que poner como fuera una opción que ponga algo extra, por favor, Sí, si quieren acordar a él la semana, a él le acordar mañana, listo. y la casa de la Está hecha, los patos no. Listo. Buena semana. Buena semana. Cuídate. Hola. No puedo hablar. ¿Qué onda eso? Pero vos que estabas no muy borracho. Pero boludo, En marzo, en junio estábamos jugando contra él. bien, mete. ¿Te pusiste el protector solar? No, al final tenías razón vos, yo para esta hora no valía la pena. Dormí un poquito de siesta y volví. Ay, posta. A mí me re cuesta despertarme del todo de la Ah. No, yo porque tengo un tema que es que me cuesta mucho dormirme, pues me agarra como mucho nerviosismo y me pongo muy ansiosa. Entonces, cuando me despierto, yo me despierto tipo muy... Sí. Entonces no tardo mucho en despertarme porque me despierto tipo ya... Siempre me despierto cagando de alguna manera, ¿entendés?
Me despierto muy apurada, pensando que llego tarde por haberme dormido ya muy ansiosa. Entonces como que me despierto así, me paré porque ya, sin darme cuenta, me paré. Ay, boludo. Pero me recuesta. Te pasa siempre, ¿no? También para el de la noche, no solo las. Sí. Ay, O sea, a mí me repasa, pero me pasaba antes. Y es horrible, ¿viste? Te levantás re angustiado diciendo, ¿por qué dormí? O algo así, ay no. sí, te despertás como angustiado, pensando que estás llegando tarde a algo. Me pasa incluso tipo, ponele, tengo algo para hacer a las 6. Me voy a dormir bien temprano. Y me despierto a las 4, pero me despierto a las 4 y no, ya está re tarde. Me despierto así y viste como que es re feo porque no. Me cuesta quedarme dormida también. Cuando me pongo a pensar, bueno, tengo que levantar de las 6 porque me tengo que preparar, viste, tipo así como que me agarra una. A mí también me pasaba hasta que ¿Qué hiciste para vi que desencadenó eso, ¿viste? Haces como un análisis de tu vida, qué está pasando, ¿viste? ¿Por qué? Sí. Lo vi que era y después de eso lo cambié y me pasó. ¿Qué pasó? era? ¿Puedo preguntar? Bueno. Pero Bueno. era algo. Era algo que te pero preocupaba. tenías que solucionar, sí, que uno obviamente vive todo, viste, el día a día, como te explico. Tal vez lo pasas por alto. Y viste, y ya sabes que te empieza a afectar cuando te afecta el sueño, te pone ansiosa. Entonces. Y ahora Sí, esa sensación, ¿sabes que ahora que me lo decís? Viste que yo te conté eso hace un rato es que de te iba a que. decir de que si no está asociado, tal vez es por eso. Puede ser, porque ahora que lo decís, o sea, yo también pienso que estoy llegando tarde a lo que tengo que hacer antes de mi cumpleaños. Y estoy como apurada con eso. ¿Será que se me. Tengo que relajar? Claro. No sé qué hacer. Pero a veces cuesta, viste, decir, bueno, me tengo que relajar y cuesta. Pero bueno, yo solucioné eso en el sentido de. Fuiste a la raíz del problema. Sí. Sí, mejor. Y la verdad que se notó, no al tiempito, porque bueno, imagínate, el cerebro está estar en pero ya después sí, bajé un montón, era algo horrible. Ahora puedo decir que soy una mujer con paz. Muy bien. Y si en tu personalidad está bien, se puede decir, no, pero no me estresa eso. No me estresa. Entonces, tal vez es esto que te sentís presionada y pienso igual, ¿eh? Y la verdad tenés razón. Que pique, dale al arco, que pique. Hay cosas que analizar. Sí, la verdad. Pasa que no sé cómo hacer para sacarme de esta sensación, incluso sabiendo que no está bueno estar tan apurado, tan presionado. No puedo evitar sentirme así, no sé qué decir. No sé qué decir como para sacármelo. Además que reconozco que no estoy obligada a hacer las cosas que quiero hacer y no pasa nada. Si no las hago, Tenés mucho tiempo. Sí. ¿Vos solo vas al cole y nada más? Al gimnasio también. Ah, eso está buenísimo. Bueno, para distraer, ¿viste? Para bajar todo. Sí, es que a mí igual mucho no me gusta, pero bueno, voy Ay, igual. Es un embole. Sí. A menos que haya clases como viste de algo, eso es copado, pero después las máquinas es un embole, pero bueno, hay que hacer. Sí, yo lo hago porque hay que hacerlo, no porque me gusta. O sea, yo tengo amigas que les gusta, pero a mí no. Pero bueno, si quiero que me crezca tal músculo necesito mandarme así. Pero las clases, ponele spinning. Ah, qué copado. O por ejemplo, a ver qué otra clase me gusta. Funcional. No, esas, básicamente esas cosas. Porque una vez fui a, ¿cómo se llama esto? Bailan zumba. Y no, malísima, no soy buena haciendo las coreos, Yo tampoco soy buena bailando. Yo me metí al gimnasio porque no tenía fuerza. Y yo hice patín toda mi infancia, después preadolescencia fui a natación
Y después con la pandemia corté toda actividad física y en 2022 agarré y dije, bueno, perdí toda la fuerza que tenía en las piernas, en los brazos. Entonces es momento de volver. Además, estéticamente también. Sí, viste, y después te terminas copando. Te metes por alguna razón y después te terminas copando por la estética. ¿Vos sabías? Yo voy a ir a cambiar la yerba. ¿Fuiste a cambiar la yerba del otro también? Pasa que no sé dónde está la yerba de Guido. Este es mío, así que Lugar rarito. Estábamos hablando con André, viste que a mí me pasa eso de dormir, que no, antes de dormirme me agarra tipo un re nerviosismo. La locura total, la verdad. Sí, me agarra un ataque de nervios y me duermo así. Entonces me despierto tipo, me despierto ya, viste, no. Nerviosa. Claro, me despierto nerviosa, por eso no me levanto rápido, porque pienso que estoy llegando tarde a algún lado, estoy tipo corriendo. Me dijo que a ella le pasaba y que suele tener que ver con algo, viste, que estás pensando y que bueno, que ya se convierte en un problema real cuando te afecta los patrones del sueño. Y dijo como que se hizo un análisis de su vida y que podría estar haciéndola preocupar así, y ahí tipo lo solucionó y le dejó de pasar. Así que nada. Y yo no sé por qué me despierto y pienso que estoy llegando tarde y estoy apurada. Así que voy a pensar. Sí, ahora tengo que empezar mi existencia. La luna. Aquí, ¿cómo va a ver todo bien? Se me van a jugar en la cancha, está jugando Blanco contra Nubio Rojo. En esa cancha. Creo que... No puedo hacer. ¡Anda! ¡Vete! Ay, André, vení acá. No, banca que me fijo si esto está tomable. Perdón. Tranquilo. Perdón, televidentes. ¿Cómo está?
Sí, está dulce. No. Ah, ¿Sabés qué? me Lo mataste. mismo estaba pensando. Ese te hombre, vino. Somos de los dos. Bien, Laucha. Ya sé. No sé qué me digo que tengo algún edulcorante. No, tranqui. Yo tengo un café con leche. Oh my god, oh my god. Así que tirar mata al piso. ¿Tenés? Bueno, igual esta me la tomo, tampoco soy tan pichi. Así que genia, mira, me lo mencionaste y yo siempre al que Siempre cumpliendo, André. Soy mujer cumplidora. acá sí que me lo estás. ¿Nos sacás una foto de André y a mí? Arre, voy a poner, voy a poner. ¿A Chelo le gusta con dulce? Ah, Sí, ya lo toma dulce. Nico, decirle que... encontré mi grupo para Matías. Porque, boluda, donde estoy nadie le gusta el dulce, nadie. A mí me gusta dulce si tenés un churrito, algo rico para comer. No con tristeza. Tristeza pura. A mí me gusta, viste, si me voy a comer una torta frita, bueno, ahí sí, mate amargo. Pero si voy a tomar así un helado, no. Estaba bien sacada. La misma mentalidad, boluda. Pienso igual. Te lo juro, un churro bañado en chocolate. Ahí sí, me Ahí sí. da un mate amargo porque si es dulce Claro. exploto de diabetes. Pero no, Pero- la gente toma más. Amargo, pero para amarga ya está la vida, no tenés que tomar mate amargo. Y además, bueno, así que para mí está bien. Les traje los edulcorantes del McDonald's. Ahora sí, loco. ¿O no? Toma solamente un mate amargo y ese es el desayuno, la cena. Está media fría, ¿no? Media tibia. No, está bien. A ver, un poco tibia está, pero se pone. Ah, nada. Se toma. Thank you. Marce. ¿Viste el mate rutero de André? Es con amor, mi mate. Pero ahorrador de yerba. Es crack, es crack. Siempre le. ¡Vamos! ¡Bien, mago! Dale vos, Evi. Sábado pasado geografía.
Amor, así se va. Y se da pelota. Pateala. Ay, a mí también me pone nerviosa eso, boludo. Sí. Yo estaba allá, viste, en las primeras horas. Creo que vos me viste, estaba allá. Y vino una pelota de la otra cancha y la agarré, pero no me animaba a patear. Tuve que venir caminando hasta acá y darte la parcela. Por miedo a que se vaya a cualquier lado. ¡La vuelta! Que se encargue. Se encarguen ellos. ¡La espalda! ¡Vale, Quito! ¡Esperalo, esperalo! Dale, para que te lo uses. ¡Mano! ¡Dale, dale! ¡Sal, sal, sal! ¡Así! Bien, Máximo, dale. Bueno, ves, la siesta a mí me deja así, como que... Viste que hay gente que le da pilas. Sí. Bueno, a mí como que me deja más con pachorro. Es que empezás un ciclo de sueño. Estamos
Viendo mucho, pero bien. Yo les puedo hacer una pregunta, pero es una opinión. ¿A ustedes les gusta jugar bien o les gusta ganar? Yo vengo a ganar, digo, me voy a estar yo nunca vengo a ganar. Pero está divino. Para el video sería hacer un compilado. Te voy a poner dulce. Menos mal que yo guardo estas cositas. Un desastre, Pela, no entiendo cómo no cobran la falta. Salta el tipo y en el aire lo empuja con el codo. Al dos, boludo, en el gol. Ruso, al gordo, al de Boca, no, que el Luca de 4. Al 2, boludo, salta a cabecear y en el aire le mete el codo. Lo desplaza con el codo. Es contacto posicional, no alcanza. No, pero en el aire falta. No, pero si el tipo no. está en el aire y lo empuja, no tiene de dónde agarrarse para no caerse. No me pareció Fautelo. Ahí Si se no le lo cobras mancha, nosotros no Desplaza con el codo en el aire. Ahí se le cobras mancha, nosotros no. Si el tipo está en el piso, si no salta, sí es disputa. Pero lo empuja en el boludo, aire. si la pelota no va al sector ese, aparte. Pero ¿cómo que no iba al sector ese? Si fue por el medio el gol. No, Si para quedó mí mano a estaba mano marcando- conmigo el 9. ¿Cómo No no me va a hacer pareció falta? contacto de falta, no me pareció. No fue fuego aparte. A la quinta el primer gol. Hay que. Una persona que no te quiere tener, soy la única esperanza, boludo. No estamos todos. Está cada vez más borracho, ayer. Estás metiendo. Mamita solar, estás metiendo fichín, boludo. Estás metiendo fichín, boludo. ¿Se dan maña con esto ustedes? ¿Con la Bijú? ¿Terí? ¿Cómo billutería? ¡Qué lindo! ¿Qué crees que...? No entiendo, se me salió de acá, ¿no? Se rompió el labón. No, Ay, tiene que qué ser de linda, este lado. qué linda. Sí, se me rompió recién, boludo. ¿Viste cuando te corté? Pelotas. Se me cayó. Le pongo en el silbato, por lo menos. Sí. Ay, pero qué linda que... ¿Viste? Está buena. Se puede. Cada cosa tiran acá. Ay, mira, y esa tu hermana que hace. ¿Qué hace en el arco de allá? Dale, sí, se abre. ¿Querés que intente? Pero no sé de dónde se enganchaba antes. Claro, ¿ves? Se rompió, para mí se rompió el eslabón. Un eslabón ahí y se Claro, ¿no? Falta como un pedacito para... No sé. Ah, puede ser. Algo que ¿Vos se haya sabés? caído en el... Mira. Ah, se le rompió el enganche acá y acá. Bueno, si no lo pongo en la cadena de cigote y ya fue. Sí, se te falta el chiquitito. El chiquitito. Bueno. ¿Quieres que te lo guarde o lo guardas? No, lo guardo. Qué lindo atardecer. Sí, mal. Qué lindo. Y cuando haga más calorcito... ¡Ah! Vamos a poder venir a remera manga corta, Sí. André. Bueno, yo no, hola. ¿Por qué? Y porque tengo el ambo, ¿viste? Bueno, pero es manga corta, ¿no? Bueno, igual el ambo, claro. Menos mal, boludo, si no sabes quién te muere. Yo voy a sacar a mostrar... Igual te cambio el manga corta por venir onda en shortcito y musculosa y ponerme el Obvio. onda así. Sí, ¿no? Yo voy a poder traer camisetas y shortcito. Pasa que igual a mí... Eso hace pasar por... No sé si traer short. Claro. Pero no, sí, bueno, yo no digo los mini, o sea, los que son largos. Yo tengo unos que son largos. Tipo bermuda. Vos estás diciendo como traer bermuda porque yo tengo shorts chiquis, un poco chiquis. Que yo banco, pero no sé si me siento tan cómoda después porque venís acá y... Mucha testosterona por todos lados. La cuna del hombre moderno, no sé.
No, sí, bueno, ya fue. Venía con polera y pantalón jean y re largo. Bueno, si no traigo remerón, que me tapa. Re va el remerón. Yo tengo una banda encima de remerón. Igual yo estaba buscando un short tiro bajo porque para salir. Un short negro tiro bajo, ¿qué opinas? Short negro, tiro bajo, ¿qué es? Ah, tiro bajo. ¿Bancás? ¿Y puedes creer que yo voy a Avellaneda y todos son tiro medio o alto? Todos son Y me de ofrecen, moda. claro, y me ofrecen, bueno, pero para que te quede tiro bajo un talle más del que sos, pero ahí no sí me queda tiro bajo, pero me queda largo. Entonces ahí no es mini. Y yo no sé remendar jean. A menos que, claro, lo mandes a arreglar. Pero no, yo creo que si seguís buscando tiene que haber. Tiene que haber. Si no, 11 no te gusta, igual 11 es bien. No, debería ir, la verdad. Debería buscar mejor, sí. Pero igual ya hace poco me compré una camiseta, así que ando con esa. Y ahora... Está todo con tiro alto como para levantarte. Y taparte la pancita. Igual yo creo que está un poco más de moda ahora el tiro bajo. El tema es que hay mucho tiro alto todavía y no se lo pueden sacar de encima. Ah, puede ser, You are in my system. Voy a decir a mi amiga. Sí, ¿Qué? Le voy a... O sea, estaría bueno... No conozco más lugares, solo Flores y solo... Tengo que ir a 11. Igual ya a fin de año voy a tener que ir porque para comprar todas cosas así de UPD y AUD y eso voy a tener que ir allá. ¿Viste esas cosas de pasar a promo? Ah. Y nada, y son así de... casi de la traita por eso. Una ropa cómoda, una deportiva. Sí. Sí, yo también. Yo no tenía borcegos, viste, tenía todo zapatillas. Ay, yo me compré unos borseguitos. Ay, ¿tenés foto? ¿Cómo son? No tengo. ¿Son tipo Dr. Martens o son más? ¿Y eso qué significa? Ay, ¿Viste las botas de Dr. Martens? Los borcegos Dr. No, pero lo voy a googlear. Vas a ver que todos los diseños están inspirados en esas botas, porque son las mejores. Tipo, te compras una de esas y te dura 30 años. ¿Dr. Martens? Sí. Ay, qué lindos. No tan así. Son hermosos. Qué lindos. Se fueron de Argentina, pero antes estaban. Son caros, pero te duran. Mi vieja tiene unos así rojos del 87. Y yo los usé. Y están bien. O sea, es una inversión. Si no te jode eso, son así tus bolsos. Sí, en mi bolsillo son exactamente así, pero son truchos, los míos. Claro. Sí, yo también. Ponele que es más o menos así, pero sí. Uy, perdón. No, tranqui. Are in my system. Pero si quiero ir a comprarme cosas para... ¿Viste ahora que viene el calorcito? ¿Dijeron algo? Yo no escuché, pero... Igual hay uno que está en el piso, vamos a ver si se levantó, joya. Pero se metió la novia de uno. Se cagó a trompadas. ¡No! ¡Se están agarrando! ¡No! Chueco se para. ¿Cómo que se metió la novia? Se metió la novia de uno. Va, esa es una chica, no sé de quién será. ¿Pero pegó la mina? No le pegó la mina. Che, Marce, mirá enfrente. Se metió una mina, dice André. No, la chica de carterita.
Pero no, se metió para ver. Ah. O para separar, no a meter piña. Ah, no. Pues puede No a pasar. meter piña ni cachetazo. Va a pasar. 40 años tiene. Uno que decía 40 años tienen. Y sí, amigo. Igual también eso, qué onda, agarrarse al palo. El Choco determina todo eso. ¿Con quién se está dando la Hoy lo voy a después como mirar por el perro. Ayer la luna estaba Es linda. con una sonrisa. Sí, está re rizona. Sí, está diciéndote. Ay, mira, ya tiraron, mira. Bueno, próximo cambio. Cuando me recibí tenía esas cositas. Ay. Extrañas. A mí no me quiso poner el cuerpo y lloraba. Ay, no estaba bostezando. Ah, estaba bostezando. Pero con la boca cerrada. Nunca vi un bostezo así, boludo. La primera vez. Es menos placentero. Pensé que querías estornudar. Quedaste garchado después. Claro, acá nadie tiene que preguntar. Va, una vez a mí me preguntaron, pero porque yo grabo. Pero vos grabaste eso, ¿no? Vos lo viste, ¿no? Lo que dice el árbitro es... ¿viste, tipo? Y sí, claro, yo te puedo decir, sí, la verdad que sí, el árbitro se equivocó, no, boludo. Pero sí, viste, acá yo me acuerdo también a veces que lo agarraron a amarse, viste, no, pero y vos sos organizador, y vos que con esto, viste, tipo, flaco, yo alcanzo la pelota.
cierto. Pasa que me está muy ¡ay, Dios mío! ¿Dónde quedó el...? Parece que entró a... ¿Quién? ¿Entró a pegar? La chica. Es que yo la vi que estaba ahí, viste, pero pensé que estaba empujando, anda separando. Voy a preguntar. Anda a chusmear, Marce. Ahora voy a chusmear. Nosotros no nos podemos mover de acá. ¿Y? A ver. Ah, igual hay que ver qué pasó. Preguntale a alguno de los chicos que están ahí. Para que yo siento que si me voy se me pudre acá y después... No, pará, déjame la pelota a mí, si no. Pará. Quería el Ya me va a llegar igual, ya me va a llegar. Ya. Ay, ay, ay. Yo estoy para un cortado. ¿Vos tomás café? Sí. Está bien, hijo, iba a traer. Tomamos juntitas. Entonces no voy a comprar. Porque si no iba y me compraba uno y compartíamos. No, tomemos. Cuando traiga a Gaby, tomamos. Tengo las chocos y... Y su val seguramente trae con azúcar. Ay, yo estoy para preguntarle al chico. Che, llamalo. Llámalo bien. Pero vos le preguntás. ¿Por qué? Me da vergüencita. No, dale. ¿Cómo quedó? ¿Cómo se ve? Dale. Yo no. Pues Marce, no averigua. Che, Charo, ¿viste? Pasó ahí enfrente. Sí, se pegó una mina también. Todo. Se metió una mina a pegar. Ah, no sé, digo que la no. Ahora, ¿lo llamás al Chueco y le preguntás? ¡Por arriba, Salvo! Lo pone... ¿Cómo ven esas fotos? ¿Por qué? Yo aprieto y hasta que saca la foto ya pasó. Ay, no. Y con ese equipo uno puede trabajar. Ah, está hablando con María. Ese grupo... Está re contenta, Andrés. Cuando tenía tu edad era más viva, como que yo al toque veía, yo ya sacaba mis conclusiones, yo ya decía sí, acá pasó esto y aquello. Ahora estoy más... Creo que alguien se me... Alguien me va a haber hecho algo. Que alguien me empujaba una vez. Llámalo al Chueco. No sé, ahora vos sos así, por ejemplo, si pasa algo estás bien atento de qué dijo, qué no dijo, ves cómo se... Es que ves, es así, es algo de la edad, es algo de la edad. Tenés la mente muy activa. Como que querés saber qué está pasando. Ay, yo amo esas cosas. ¿Sos chismosa, Andrés? Sí, por eso no tengo redes sociales, porque si no sería la perdición, es algo que tengo que tratar. ¿Con tus amigas chismeás? Pero recontra. ¿De ex compañeros? A tres manos de todos. No, para ex compañeros. ¿De tus ex compañeros de colegio y eso? ¿No? ¿De quién chusmean si no tienen...? O sea, no van a... ¿Qué chusmean? ¿De las compañías de trabajo de cada uno? Claro, del laburo, por ejemplo. Ay, ella sí, viste que está trabajando acá. Ay, ¿en serio? ¿Y dónde? Y bueno, y yo como no tengo Instagram, me dicen, mirá, está trabajando acá. Y yo, no te puedo creer, qué suerte, bla, bla, bla. O mirá, publicó una foto en bikini, no, qué cuerpazo. Y bueno, así, qué envidia, como cosas así, ¿viste? Pero son chismes. Entonces ellas me dicen, si sos tan chismoso, o sea, si te gusta el chisme, ¿por qué no te haces un Instagram que chusmeas la vida de todo el mundo? Yo le digo que... Ahí ya sería... Ella sería mi te descontrolás. Claro, ella sería tremenda. Así que sí, trato de ser... ¡La de una, la puta madre!
Pero antes era así, ahora ya estoy más tranqui, ahora ya como que, sí. Cuando hay bardo en el hospi, ponele, ya no estoy tan al pendiente, o sea, no sé qué pasó. Mira, Sí. ¿hay bardo en el hospital? Sí, siempre, lamentablemente siempre hay. ¿Pero cosas graves o medio...? No, como que te sacan si no estás, te sacan el cuero, algo así. Ah, No sé, yo no lo veo tan grave, pero por ejemplo, la otra vez yo estaba con una médica, una residente. Ay, ¿qué pasó? De la nada olí. no, le pegaron un pelotazo en el brazo. Está bien, está bien. Yo lo vi. Bueno, la otra estaba con una residente, ¿viste? Estaba viendo a un paciente con ella. Hay un STAR que es el STAR de médicos, que es un lugarcito donde está la mesita, computadoras y ahí están todos los médicos. Bueno, yo fui con una residente a ver un paciente y después ella me dijo, tengo que ir a no sé dónde, entonces yo me quedé en el STAR. Y empezaban a hablar de la que Ay, se no. fue. Empezaron a decir, ay, ¿viste que Cami hizo esto y aquello? Sí, y aquella vez dijo a ella. Y yo Ay. como que, estos guachos, yo me doy la espalda y lo me deben criticar a 3 manos. Bueno, pero así deben vivir. Ellos deben vivir, deben pensar que a donde sea que no están, los están bardeando. Pero viste que uno... Si vos vas por la calle y cuando ves una mina con pollo decís, qué fea que le queda esa pollera, cuando vos salís con una pollera decís, ay, deben estar pensando qué mal que me queda. Ay, no. Sí, así Entonces, así deben vivir ellos. Ellos deben vivir yéndose a un lugar y pensando, ay, ahora, ¿qué van a decir de mí después de hacer esto? Voy a Hay un decir montón esto. de eso, lamentablemente. Excepto en ahora que estoy... Nombre atrás, me confunde a quién le saqué. ¿Ah, sí? Nico, cerca, dale, Nico, dale, cerca, dale. Agregó. Seguilo, no sé. Vamos a jugar a los pases, muchachos, dale. Dale, Nico, no culpa, dale. Bueno, pero por ejemplo, lo bueno que me gusta de mis amigas es que, por ejemplo, con las que estoy ahora, chismeamos, pero veo que no sacamos el cuero a la gente, ¿entendés? No mala onda. No, exacto. Es una ponerle, a vos no te vemos hacer una banda y de la nada, no sé, ellas que tienen Instagram ven una foto tuya en la playa. Y chismeamos en el sentido de, ¿viste Nina? ¿Viste Nina dónde se fue? Y yo digo, se fue a Río de Janeiro, no me jodas a ver. Y bueno, así. Claro. No es que sacamos el cuero ni nada. No Por mala eso- onda, por eso no es tan... Pues si no vivís perseguido también. Claro, por eso yo también me voy re tranquila y cuento mis cosas re tranquilas, pues si fuese de la gente que son así, ni en pedo. O sea, Claro, vivirías vos perseguido, porque lo mismo que vos pensás para afuera... Tal cual. Por eso la gente que también que es así, vos sabés que la deben estar pasando mal ellos también. Sí. Pero sí, en el hospital vi mucho. Excepto ahora en pediatría que es todo muy amor y paz. ¿Hay buen clima en pediatría? Sí, son todos un amorcito. Ahora me critican. Pero cuando me fui... Así que espero que tengas un buen equipo de trabajo con ¿Las amigas del cole son así? No, a ver... ¿O compas? No... La verdad no... Pasa que el colegio, la secundaria es cruel. Todo el mundo es medio cruel en la secundaria. Y con mis ¿Saca amigas... lo peor de vos? No, pero con mis amigas tampoco... No es que agarramos y dije, mira esa boluda lo que tiene puesto. No, eso es re mala onda y eso no. Pero cuando conocemos a una persona que nos damos cuenta que es chota y sí, no nos gusta y nos cae mal. Claro. Y ahí si nos cae mal, no. No hay chance Qué boluda que- lo que dije, amiga. No podés. Claro. Eso sí, pero Que eso... ya cae mal y aunque Claro. diga qué lindo está el día, claro. Sí, porque el tema es este, o sea, si vos no ser cruel así porque sí con alguien que no hizo nada, es medio extraño. Es medio innecesario, ¿viste? Como decir, uy, qué pelotudo ese que la camiseta que tiene, amigo, le quedó horrible. Tipo, eso no. Claro. Y no. Innecesario. Eso, sí, pero aparte no. ¿Para Claro, qué? no suma ni nada, tal cual. Y después, pero
Y alguien que es un pelotudo, que es malo, alguien que, qué sé yo, una mina que roba novios, un chabón que es malo, ahí sí, viste, no, qué boluda, esta piba. Qué chabón estúpido, viste, esa cosa así. Eso es normal, eso es tipo el orden de la vida. Va pasando cuando vas creciendo, por ejemplo, que los nenes, la primaria es cruel porque no tienen filtro los nenes, no piensan tanto diciendo no, esto no hay que usarte, o sea, también los nenes son más hirientes. Uy. Sí, opela. Mati, al pie. Bien. Buena Jota. Ay, pobre. Pobre André. 5 minutos. 5 minutos. 5. Si tiene desfibrilador. ¡Rápido! Pico, fíjate a la vuelta. ¡Vamos! Anda, Nete, anda. Anda. No. Tengo efectivo. Sí, Franco, sí, Franco, sí, Franco. Tengo 10 lucas nomás. ¿Qué? Tengo 10 lucas nomás. Tengo que matar, si no llegaba. No las quería estampar, boludo, si no llegaba. ¡Dale! ¡Dale, muchachos! Cabe marcar. Seguimos así, ¡no bajamos! ¡No se va! ¡No se va, dale! ¡Gastón, tranquilo! Va, toma, amigo. ¡Sí, Flaco! Toma. No. Dale que lo empatamos. No se lo empatamos. No se lo empatamos. Confía al pie, al pie. Al pie. Dale, Gasti, estoy, Gasti.
Los tres abajo se quedan, Dale, vamos todos. Pará. Pero Rochi no viene. ¡Afuera! Y ahora fajalo.